Gracias a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias también a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión por invitarnos a este magnífico escenario y sobre todo gracias a GP Ediciones, que es el culpable del que estemos aquí celebrando este 10º aniversario. Estamos haciendo una serie de mesas redondas, de debates, de tertulias acerca del cómic con diferentes actores también sociales, empresariales, culturales, económicos, educativos, etcétera, ¿no? Y hoy toca la mesa de cultura, con lo cual vamos a tratar de relacionar el cómic con otras serie de artes y un poco intentar ver la transversalidad que tiene el medio del cómic. Ninguno de los participantes aquí tienen por qué tener conocimientos estrictos de cómics, cada uno son expertos en sus relativas materias, ilustración, periodismo, cine, teatro, etcétera, y lo que vamos a ver es un poco ver cómo el cómic se comunica con otra serie de artes. Con lo cual, la primera de las preguntas, que podríamos empezar si quieres por Daniel también, es ver un poco cómo está la situación creativa en cuanto a artistas, en cuanto a autores aragoneses del cómic, de la novela gráfica, del tebeo, de la narración gráfica en Aragón. Daniel. La primera yo, pues venga. Pues está bien. Lo primero, os quería agradecer, antes de nada, agradeceros la asistencia por esta convocatoria que hemos hecho y agradecer también a Aragón Televisión y Aragón Radio la oportunidad que tenemos para charlar en este escenario tan estupendo. Pues a nivel creativo, pues la verdad es que estamos en un periodo muy bueno. Yo creo que hay una serie de autores y autoras en Aragón que apuntan muy buenas maneras. Hay gente consolidada, hay ilustradores trabajando para Estados Unidos, hay gente trabajando para Francia, hay coloristas, hay guionistas de prestigio. Yo creo que el panorama creativo es muy bueno, pues, por no decir que el mejor hasta la fecha. Luego, además, este año también se ha puesto en marcha el módulo de cómic en la Escuela de Artes, que yo creo que eso también ayuda a que el panorama, pues bueno, no solamente tenga un presente, sino pueda tener un muy buen futuro. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo crees que está la situación del cómic en cuanto a actividad creativa? Luego hablaremos de cuanto a industria, pero de momento en cuanto a creación de cómics de autores. Pues yo la verdad es que lo sigo poco, lo del cómic, vale. Pero bueno, sí que presenté un cómic estupendo de una chica de Laura Rubio. Y bueno, con ese ejemplo me vale para ver que la cosa va por muy buen camino, ¿no? Muy bien. Vicky. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy poco usuaria de cómics, lo confieso, pero sí que soy muy asidua y me encanta la ilustración de los cuentos infantiles. Creo que hay grandes ilustradores e ilustradoras y que tienen mucho potencial, y también hay algunos que tienen mucha trayectoria, ¿no? Y por supuesto, una gran seguidora del humor gráfico de José Luis Cano. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento estupendo, que tenemos editoriales, que tenemos coloristas, que como has dicho tú, David López trabajando para Estados Unidos, tenemos un premio nacional con Antonio Altarriba, o sea, tenemos asociaciones, vemos que hay muchísima presencia en las ferias del libro, que hay salones específicos del cómic. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento estupendo, además muy variado, de gente muy diferente, que hace cosas que puede hacer desde un cómic histórico, desde un cómic de ciencia ficción, desde recrear, o sea, cómics, no sé, recrear los amantes de Teruel, que han hecho distintas cosas, o por ejemplo, hacer acercamientos, digamos, muy complejos y muy fascinantes, digamos, al mundo del cómic a través del humor negro, a través de elementos como muy metafísicos, como puede estar haciendo, por ejemplo, el caso de Antonio Altarriba, que hace cosas realmente complicadas, pero muy fascinantes, ¿no? Que forman parte de la novela gótica, de la novela negra, de un montón de cosas. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento. Y luego tenemos también otro tipo de humor, un poco en la línea, no exactamente de José Luis Cano, pero un poco sí, que es ese humor salvaje, divertido, primitivo, que hacen, por ejemplo, el colectivo Malavida. O sea, yo creo sinceramente que estamos viviendo un momento estupendo y además que estamos trascendiendo o cosas mucho más sofisticadas, como puede ser el caso de Ortiz, ¿no? De Ortiz Albero, que está haciendo unas cosas delicadísimas, ¿no? Joder, después de Antón, ¿qué más se puede aportar, no? Claro. Efectivamente. Yo también me he pasado, yo creo que a muchos, que el terreno del cómico, del tebeo, era un terreno de mi infancia, ¿no? Que me hizo muy feliz. Y con la evolución, cuando descubres el cine, y no es, efectivamente, te vas alejando del tebeo, ¿no? Parece como que el cine es superior, pero yo me fui alejando como público. Es cierto que gracias a vivir aquí en Aragón,
y gracias a trabajar, por ejemplo, con Antón, en un programa como Borradores, me sorprende la cantidad de sectores creativos para una comunidad de solamente 1.300.000 habitantes que tienen talento, gente trabajando en sectores diversos. Y uno es el cómic, efectivamente, conocer a Daniel, la labor que lleva haciendo 10 años con su editorial. Cuando yo tuve que pensar en una historia de cómic, hablé con él para buscar posibles escritores y dibujantes, y me dio un montón de ellos, gente diversa, y al final colaboré con Juan Briones, que Bendita Calamidad, y luego he vuelto a repetir ahora con... O luego, no quiero usurpar, pero luego chicas jóvenes, no hemos citado a Laura Rubio, pero podríamos citar a Sara JB, o sea, tenemos muchísima gente, o sea, que lo más curioso es que, o sea, la cantidad de, digamos, es como una factoría incesante, ¿no? Sí, me sorprende eso, cuanto, insisto, una comunidad que estamos ahí con, igual no las inversiones culturales más acordes a nuestro PIB, pero que de repente hay mucha gente creando en muchos sectores, y el cómic es uno de ellos, y además eso, que no solamente es en dibujantes, sino editoriales, ferias, y bueno, pues hay que aprovechar eso, ese talento hay que aprovecharlo. Bueno, menos mal que has traído algún experto en cómics, porque yo vengo del sector del teatro, de las artes escénicas, y de las cosas que puedo decir, supongo que igual es por la relación con GP Ediciones desde hace 10 años, ¿no? Pero desde 10 años aquí como que estáis poniendo el cómic en un punto y en el mapa de la cultura aragonesa, que diariamente las personas que somos permeables a estar más atentos a las noticias de cultura, en la televisión, en la radio, en la prensa, de repente ves cosas relacionadas con el cómic que antes no se veían. O no se veían, o yo no estaba tan sensible, no lo sé, yo creo que no se veían. En realidad estáis poniendo el lugar del cómic donde le corresponde, en el nivel que le corresponde, de aquí para arriba, creo que por apoyo institucional también, y por el empuje que habéis tenido editoriales y gente más joven, dibujantes, que estáis ahí a tope, como otros procesos que me acuerdo vivimos en las artes escénicas. Pues quizás sea el momento ahora del cómic. Desde luego el trabajo es fantástico. Supongo que la gente joven que hoy no está aquí con nosotros es más asidua del cómic, porque parece que tiene esa relación, ¿no?, con la gente joven, decía Gaizka. No lo sé. No tiene por qué. Yo he empezado a leer cómic más de mayor por vuestra culpa, y creo que es para todas las edades el cómic, ¿no? Quizá lo encuentras en una fase... ¿Se me oye bien? Parece que tiro un poco ahí. Parece que lo encuentras en una fase más joven. Que me lo estoy comiendo, sí, pero es que me viene grande. También tenemos hasta especialistas críticos, o sea, bueno, perdonad un segundito, y ¿no? exposiciones, claro. ¿no? O sea, exposiciones monográficas sobre cómic, libros sobre cómic e historia del cómic. La revista neurótica que ha vuelto a... cómic, que de repente yo antes o no estaba más sensible o no me fijaba. O sea, que larga vida el cómic. Claro, hay un detalle muy curioso ahora que habéis apuntado. O sea, 3 de los principales estudiosos del cómic en España que han publicado monografías son aragoneses y son zaragozanos. José María Conget, que sabéis que está organizando las exposiciones del Instituto Cervantes del mundo del TVO por todo el mundo. Juan Rollo aquí presente, pero Antonio Altarribas, si os acordáis, publicó en Espasacalpe un trabajo espectacular sobre el mundo de los tebeos. Es decir, o sea que 3 de los más grandes, y no se trata aquí de que vengamos aquí a contaros cuentos chinos, 3 de los más grandes estudiosos y expertos del cómic en España son de aquí. O sea, eso quiere decir algo. Es decir, que luego, otra cosa, eso que acabas de comentar, ¿no? El mundo del cómic en Zaragoza ha ido como por ciclos, ¿no? En los 80, ¿os acordáis? Finales de los 70, José Luis, tú lo vivirías mucho, con Ricardo Joven, con Luis Rollo, todo ese mundo. O sea, ha pasado por épocas y llevamos como 4, 5, 6 o 7 años realmente, o quizá 10 años, porque nos estamos manteniendo, digamos, con muchísima fuerza, yo creo. Claro, es como que al final este tipo de tertulias no pretende tanto traer a especialistas en cómics. Antón es uno de ellos, pero el resto son especialistas. Solo soy apasionado, ¿no? en sus determinadas artes. Lo que tratamos un poco es de pulsar, ¿no?, el sentimiento que hay de cómic en la sociedad. Y sí que es cierto que, bueno, pues lo tenemos todavía asociado a ese mundo de ilustración, a ese mundo también un poco a lo mejor de humor gráfico, que al final el humor gráfico sí que podría asimilarse al cómic, pero la ilustración no, es otro lenguaje diferente, como el cine también bebe del cómic en el sentido del storyboard, de esos inicios al final del cine, de esa plasmación de esa historia. En el cómic es narración gráfica, en el cine es narración visual, es un aspecto distinto, y al final los estamos diversificando entre lo que es
el común de los mortales, la divulgación del cómic, y luego, como muy bien apuntaba Antón, esa nueva intelectualidad, esas nuevas pruebas, esos nuevos experimentos acerca del cómic, ¿no? Yo os quería preguntar, ya no cómo lo veis vosotros, sino cómo creéis que lo ve el cómic la sociedad. ¿Lo sigue viendo la sociedad como algo exclusivamente infantil, o realmente entendemos que el cómic es algo, una élite, que sí que está teniendo una gran divulgación, una gran difusión, pero sigue siendo un aspecto vedado para muy pocos? Raquel, si quieres. Pues no sé qué decir. Cuando pienso en público, pienso en mi madre, pues sí, pues la veo alejadísima del cómic, claro. Pienso en, no sé, en mi pueblo, pienso en la gente, en mis amigas, y está muy alejado de ellos, ¿no? Yo creo que tiene que ser gente con una cultura, no sé si más urbana o más abierta o con una sensibilidad especial, no tengo claro, que de repente lo encuentra, como hay gente que encuentra el teatro de una manera absolutamente casual y anecdótica, y por lo que sea algo le flipa y ahí se queda, ¿no? Y lo sigue manteniendo, o tiene la suerte que alguien le regala un cómic, que a mí me ha pasado, ¿no? Y dices, no, te regalan un cómic y de repente empiezas el maravilloso mundo del cómic y nunca te hubieras ocurrido a lo mejor comprar un cómic. El teatro pasa igual, al final es probar el veneno del teatro que decimos. Pues igual el cómic tiene este veneno y hay que hacer de verdad que llegue a un público más amplio en edad y más amplio culturalmente hablando también, que creo que es donde tiene que llegar, porque hay cómics, imagino, para todo, y más accesibles, menos accesibles, más cultos, menos cultos. Imagino que habrá un poco un mundo en el mundo de los cómics. Afortunadamente hay mucha variedad. Pero seguimos siendo, perdón que me meta así por el medio, sí. Que seguimos siendo la hermana pequeña de la literatura o del mundo editorial, ¿no? O sea, seguimos teniendo, siempre me quejo, pero bueno, claro, tengo una editorial de cómic, me tengo que quejar que se vende un poco. Pero, perdona, Daniel, pero yo digo muchas veces que, por ejemplo, cuando tú vas a una obra de teatro, ¿no? Que estas que vas a lo mejor de cría y te aburres soberanamente, porque también hay mucho tipo de teatro, también hay mucho tipo de cine, y uno elige qué tipo de cine le gusta, qué tipo de teatro le gusta o qué libros le gustan, y te aburres soberanamente, de repente metes todo el teatro en un saco del aburrimiento y decides no volver a ir nunca más al teatro. Pues no, hay que conocerlo, nos tenemos que partir la cabeza por llegar al público de manera que distinga qué tipo de cómics les puede gustar, qué tipo de obras de teatro, qué tipo de cine le pueden gustar, y que elijan y que sepan elegir y que vayan sumándose a estar más abiertos. Pero desde luego, de alguna manera tenemos que hacer ese primer cómic, ¿no? Como si fuera una canción. Tu primer cómic, pues a ver. Yo, Daniel, me gustaría decirte una cosa. Cada vez que voy al Salón de Cómic de Zaragoza, lo primero que siento es una envidia inmensa, porque si habéis estado, y creo que habéis estado todos, está siempre lleno. O sea, no cabe un alma, todo el mundo disfruta, todo el mundo ve, todo el mundo curiosea, todo el mundo pregunta, y son edades muy diferentes, un montón de edades. Si tú vas a la Feria del Libro, estamos casi siempre o sea, con poquísima gente. Es decir, la comparación, o sea, yo creo que aquí esta queja tuya no es muy consistente. Porque de venta. No, bueno, de venta, pues imagínate, pregúntale a Shordica o pregúntale a otros. Pero yo creo que, o sea, que a la gente le interesa mucho el cómic y le interesan muchos tipos de cómic, y es seguidor de digamos, de las series, y es seguidor de las entregas, y está como muy pendiente. Y además lo que yo veo es que hay para todo tipo de cosas, y hay cómics súper complicados desde el punto de vista narrativo, que utilizan procedimientos complejos, flashback, o sea, a veces te vuelves loco. A mí me pasa, acabo de leer uno de Marie Curie estos días y decía yo, pero ¿por qué lo tiene que hacer tan difícil, no? O sea, y luego te encuentras, además, todo tipo de digamos, de ilustración, te encuentras, o sea, realmente yo veo que tienes muchísimas cosas que ver. Y luego lo que tengo la sensación es que cada vez el público que sigue el cómic digamos, es más intergeneracional. O sea, yo veo que los chicos jóvenes siguen los superhéroes, pero veo que gente ya como nosotros, o incluso una edad anterior, ya siguen otro tipo de cosas. O sea, hay auténticos seguidores de Zapico, hay un montón de Paco Roca, bueno, no quiero aquí, pero tú lo sabes. Es decir, yo creo que el cómic está encontrando un lector muy variado y se siente muy identificado con, incluso en los periódicos aparecen muchísimo. Y otra cosa, un detalle más importantísimo. Digamos, la cantidad de librerías que hay en la ciudad
y que son librerías muy frecuentadas y que tienen presentaciones y que tienen un montón de cosas. Y además tú miras los fondos, son unos fondos muy completos, muy históricos, al margen de que estén muy, digamos, muy actuales, ¿no? Pero yo creo que está habiendo una cantidad de publicaciones todo el rato increíble. Lo que pasa es que tú haces en el suplemento haces la lista de más vendidos. ¿Cuántos cómics entran ahí? Hemos tenido, es verdad, uno de los nuestros lo hemos tenido mucho tiempo, el TVO La Bordeta, pero de normal no es lo más... Sí, luego... Sí, sí, no me va a estar quejando todo el santo rato. ¿Qué crees que la sociedad piensa sobre los cómics? Bueno, si me permites me lo salto un momento y luego vuelvo, que al hilo de lo que comentaba Antón del público fiel de los cómics, doy fe en el festival que he hecho habitualmente, que se llama Proyecto Aragón, de cine aragonés. A veces hacemos presentaciones de libros relacionados con el cine y esas presentaciones de libros tienen un público escasísimo. O sea, da mucha pena ver que los propios autores, los propios realizadores pues no acuden, ¿no? Y sin embargo, el momento en el que yo he tenido más lleno fue en Antígona el otro día, con una presentación de un cómic de Ciro Altabás con su alter ego A veces me aburro, que se titula Tus padres en Plutón, y que ha tenido un éxito de ventas autoeditado inédito para lo que es algo muy residual al fin y al cabo, ¿no? Y él, bueno, ha dado ese salto del cine al cómic y estaba lleno, y yo decía, jo, qué envidia, o sea, este público está realmente interesado. Y un poco retomando la pregunta que hice antes, que me la había... lo aplico al cine. El cine de animación infantil arrasa, o sea, tiene unas taquillas increíbles. Sin embargo, el cine de cómics de adultos, pues ahora se va a estrenar la de Buñuel, pero por ejemplo el año pasado Un día más con vida, que es maravilloso, ganó el Goya y ganó la mejor película de animación europea, Psiconautas también, películas que están basadas en cómics de adultos apenas tienen público. O sea, sí es cierto que creo que se sigue asociando la animación, en el caso del cine, y el cómic y el TVO para el terreno de la infancia, y que luego el terreno del adulto cuesta más. Estás dejando fuera el cine de los superhéroes, que nace en la... Sí, yo hablo de la animación explicando que las novelas gráficas o los cómics de adultos cuando se llevan al cine rara vez funcionan, mientras que la animación Pixar, Disney y tal asocia. Creo que esa relación de que sí se sigue asociando la animación o el dibujo o la historieta con el mundo de la infancia y ahí me pongo yo en primer caso. Cuando cumples una edad, para que te olvidas de la infancia en muchas cosas, y también el terreno del cómic. O sea, es una reflexión que a mí me ha parecido como películas basadas en cómics de adultos no funcionan a nivel de taquilla. Son estupendos trabajos, o sea, pues yo no he visto la de Buñuel, pero Un día más con vida, la verdad que es un peliculón, ¿sabes? O sea, pero la taquilla que hizo son 120.000 euros, y un poco comparando una película de animación clásica como Deep, hizo 1,5 millones, ¿vale? Sí, tenemos el ejemplo de Chico y Rita, ¿no? Que ahí sí Chico y Rita sí que tuvo parece más que funcionó muy bien, ¿no? aceptación. Sí, nada comparable con una película con El bosque animado, por ejemplo, por buscar una... Sin embargo, fíjate, en Bendita Calamidad tú supiste muy bien hacer ese efecto transversal, ¿no? Y utilizaste el cómic, como Harper Briones también, de una manera muy ágil, que a lo mejor también al cómic le tenemos que pedir aquello de lo que realmente es experto, ¿no? Que es capaz a lo mejor de imbricar diferentes Ponte el micro, que si no graban. Diferentes lenguajes. Voy a reconocer... Que bajaba, digo, esto es por Primero ti. mi vocación era como productor, ambientar lo que iba a contar en 3-4 minutos del siglo XIX en Tarazona y tal. Dije, ¿esto cómo lo ruedo? Es carísimo. Y entonces surgió la posibilidad, oye, ¿y si lo hago con unos dibujos? Y entonces, a partir de ahí, lo cebamos en el guión, haciendo que el personaje de Jorge Asín fuera un friki de los tebeos. Que lo es. Que lo es, además. Pude integrar, pero mi primera motivación no era artística, de reconocerlo, sino como productor, decir, ¿cómo cuento esto con el menor número de recursos posibles? Y luego yo solo le aporto un valor añadido. ¿Cómo ahorro? Eso siempre lo dice Carlos Azagra, que el cómic es el cine de los pobres, porque ahí puedes meter ahí ambientación y venga, extra, personajes. Y venga, personajes sin ningún problema. Por el mismo precio, sí.
Bueno, y ahora entramos un poco también, si os parece, en la parte industrial, ¿no? Al final el cómic es un producto editorial donde hay muchos actores implicados, ¿no? Las tiendas, lo habéis comentado también, las editoriales también, pero luego también está pues la distribución, el marketing, la comunicación, ¿no? ¿Cómo veis un poco todo este conjunto de factores? Desde el punto de vista de la editorial, por ejemplo, Daniel. ¿Qué? ¿Cómo ves tú al final el papel que juega la editorial respecto del resto de los agentes? La distribución, por ejemplo. Hombre, nosotros partimos de la base que somos una editorial pequeña, porque somos mínimos. Pero bueno, intentamos trabajar con gente que nos cubra nuestras limitaciones, ¿no? Entonces vemos muy importante sobre todo el tema de la distribución. A nivel comercial hay que estar siempre ofreciendo los productos y tienes que tener a gente que crea en tus productos y que los maneje, ¿no? A partir de ahí, pues es un poco trabajo en común y sobre todo el codo con los autores. Nosotros tenemos una cosa muy clara, es que si el autor se implica, el cómic funciona, porque va a las ferias. A ver, nos pasa una cosa con las editoriales pequeñas. Claro, nosotros tenemos 6 novedades al año como mucho. Una editorial como Panini tiene 45 un mes malo. Entonces, claro, es muy difícil competir en espacio en las tiendas de cómics y en las librerías, porque claro, está la avalancha de títulos que le ofrecen las grandes editoriales, que nosotros estamos al final apartados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que menearnos mucho. Entonces, es un poco trabajar bien con los distribuidores para que crean en tu producto y luego trabajar con los autores que se conciencien de que tienen que estar presentes, porque claro, hay que sacar los cómics a la calle y a la gente le gusta que llevarse firmados sus libros. Yo creo que está claro que al final hay mucha oferta muy amplia de autores muy buenos. Yo creo que aquí un poco lo que echamos todos de menos son la demanda, ¿no? Esos lectores, ¿no? ¿Qué ideas podríais aportar desde vuestras respectivas profesiones o perspectivas para incrementar esa base de lectores de cómic? Antón ha hablado de los festivales de cómic, de los salones, ¿no? Pero José Luis, ¿qué piensas tú que podríamos hacer desde Daniel Viñuales, por ejemplo, para generar más lectores de cómics? Sí, yo siempre he sido inútil para promocionarme, o sea, que no tengo ni puta idea. Vamos, de hecho, me consideré inútil incluso para hacer un cómic. Y no hice cómics porque me parecía un trabajo exagerado, que yo era mucho más vago que lo que requería eso, y además peor dibujante de lo que había que ser para hacer un cómic. Bueno, pero eres humorista gráfico, que al final también son mini cómics en una sola viñeta. Déjame intervenir un momento, porque José Luis es muy injusto consigo mismo. Sí, Él ha hecho unas series que debían de estar en todas las bibliotecas y en todas las casas de Aragón, que era la serie de Xordiqueta, de los personajes aragoneses. Eran libros ilustrados, hombre, eran libros cómics. Ilustrados, perdón un momento. Libros ilustrados, José Luis, de 64 páginas, de 48, con textos elaboradísimos. Has hecho La vida de Buñuel, La vida de Paquico Goya, que la gente aún te lo recuerda por la calle. Es decir, hizo un trabajo espectacular y que era un micro cómic, por decirlo así. Y es, o sea, de lo más impresionante que se ha hecho en Aragón, lo ha hecho con Xordica, son más de 30 títulos y no hay más que ver. Es decir, dirá que no es capaz de hacerlo, me parece muy bien, pero te prometo que lo hace de maravilla. Tienes que venderte mejor. Y no solo eso, Sí. perdona, Ya lo ha dicho. no solo eso, sino rindiendo homenaje en cada cómic a una época concreta y a un artista concreto. Por ejemplo, cuando hace Goya, pues lo hace a través de Picasso. Cuando hace Buñuel, lo hace a través de las vanguardias. Cuando hace María Moliner, de repente hace algo maravilloso. Cuando hace Odón de Buen, pues hace un trabajo, o sea, precioso. Quiero decir que yo creo que pocas personas, y perdóname esto, que tenéis que saberlo, lo digo también pues, sobre todo para los alumnos, ¿no? Porque es un trabajo que tenéis que ver, o sea, cómo se hace, es decir, cómo se enfrenta uno a una época, a un contexto. Es decir, él hizo todo el trabajo de documentación espectacular y luego hizo un trabajo de concisión biográfica, de biografía sincrética que dice, o sintética que dice Borges, espectacular. Es decir, o sea, que no tiene que ser injusto consigo mismo porque él es uno de los grandes maestros de contar historias visualmente. Sí, sí. Wow. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mejor, ¿no? Entonces hay que venderse mejor. Hemos conseguido que esté trabajando en un cómic, todo hay que decirlo. Sí, ahora estoy haciendo un cómic, pero como sigo sin considerarme buen dibujante, lo hago directamente con pincel. Sí. Bueno, pues José Luis va a dar más ejemplos. Un profesor mío en la escuela de ponerme artes, nervioso. para mí esto es Hasta te Dios. has sonrojado. Ahí- Esto es tremendo a tu edad. Ya, Sí, qué pero bien. es la dermatitis. A lo mejor necesitamos más relaciones públicas como Antón Castro. Total. Total. Vicky, ¿qué opinas?
Yo lo que iba a decir iba en la línea de lo que apuntaba Antón. A mí me interesa mucho el cómic cuando se acerca a personajes de la cultura o a hechos culturales o cinematográficos. Por ejemplo, este cómic que sacaron sobre Ramón Acín, ¿no? Que me pareció muy interesante. De la Bordeta, por ejemplo. Sí. Quizás pensando en un público que pueda acceder a él y que tenga unas expectativas parecidas a las que tengo yo, por ejemplo, me interesaría mucho eso, o hacer homenajes al cine, o sea, desde mi punto de vista, que además yo creo que casarían muy bien. En esas estamos también. Nosotros, uno de nuestros lemas es trabajar con historias aragonesas, ¿no? Porque da igual de dónde sean las historias, si son buenas, funcionan, ya está. Entonces, bien lo sabes, sobre todo Antón y Juan, que son los primeros que les caen nuestros cómics, saben de qué van. Pero estamos preparando, para este año estamos preparando un cómic sobre Paco Ponzán. No sé si este año, sí, yo creo que sí. Un gran personaje. Sobre sí. Paco, claro, entonces es un personaje, Paco Ponzán. Paco Ponzán, un personaje olvidado por completo. Nadie tiene ni idea de quién le es Paco Ponzán es un personaje que fue quemado por los nazis en las afueras de París, que era profesor de Huesca, que era muy amigo de Ramón Acín. Era un personaje como muy curioso, murió muy joven y tiene una historia muy literaria, ¿no? Policíaca también, sí. Y muy pedagógica. Tenía una red de pasión se llama Pat Toleri. Y pasaban, sobre todo aviadores y gente que pasaban de la Francia ocupada, la pasaban a Barcelona, a los distintos consulados. Y es un señor condecorado por la República Francesa, por el gobierno británico y por el de Estados Unidos. En Toulouse tiene un boulevard y no sé qué sitios más. Y aquí en España, ni siquiera en Huesca, tiene ni una mísera maceta. Hace poco nos hemos enterado que le van a poner una calle a Pilar Ponzán, que también su hermana, que está muy bien puesta. Y digo, pero jolín, todavía seguimos sin reconocer la figura de Paco. Pues nosotros vamos a poner en valor a Paco Ponzán. Como ese son muchos más temas. Nosotros siempre intentamos sacar temas aragoneses porque nos gustan y personajes que hay que poner en valor, ¿no? Y ahí estamos. Sí. ¿Puede ser entonces la temática una de las claves por las que no hay más público? A lo mejor con temáticas, de hecho, cuando España ganó el Mundial de Baloncesto en Japón, hicieron un cómic sobre la gesta y fue el libro más vendido, no el cómic más vendido, sino el libro más vendido ese verano, en el 2008 creo aproximadamente. Entonces, ¿puede ser un poco también la temática? A lo mejor si hiciéramos cómics sobre teatro, atraeríamos un público también adicto al teatro. No sé, pero si me dice Daniel que sí, yo lo pruebo ya. O sea, a nosotros nos han adaptado un cómic, además fue guión mío, Tierra Negra, lo han adaptado al teatro. A mí me gustaría adaptar una obra de teatro al cómic. Pues esto lo hablamos Entonces, ya. Ponernos de acuerdo. El tema de público es tan, no sé, es para un debate y tan amplio, porque si tuviéramos la fórmula, no sé si estaríamos aquí o dónde estaríamos, pero nosotros lo decimos siempre en el teatro. ¿Cómo hacemos para que venga el público al teatro? Es tan soberano el público, o sea, decide porque sí y de una manera que confluyen tantísimas variables a por qué va a haber esto y no puedes analizarlo. O sea, se nos han acabado los análisis y nos hemos roto la cabeza y no sabemos por qué. Y no sé por qué el cómic de repente llega al público joven al cual perdemos en el teatro y llega al cómic. No lo sé. Pero habrá que darle vueltas, ¿no? Y en eso somos gente dinámica y nos gusta pensar y darle vueltas, y en foros así pues te pueden venir ideas esto me parece genial, lo de hacer algo de teatro. De manera cercana, yo creo que cosas como Aragón Cultura nos va a ayudar, o sea, todo lo que sean maneras de llegar al gran público, maneras de que la gente vea, de que no nos vea como marcianos, sino que nos vea en el hecho cotidiano de cada día, leer un cómic, ir a una exposición, ver un concierto en directo, ir al teatro, o sea, no sé, que sea en el día a día, la gente que trabajéis en medios de comunicación, la gente, ya, porque tu círculo ya lo mueves, ¿no? Pero ir haciendo como círculos más grandes y que todo el mundo pongamos nuestro granito de arena. Necesitamos ayuda en eso y nos necesitamos todos un poco más juntos, ¿no? Aunque no entendamos de cómic, ¿verdad, Vicky? Sí. Pues estar aquí ya es un paso adelante a que unamos sinergias y
y cosas en común que tenemos un montón. Esa es la clave, las sinergias. O sea, efectivamente, cuando yo lo hice en el cine, cuando adapto Bendita Calamidad, estoy cogiendo un montón de lectores que durante años, un texto testado con el público durante años. Cuando la gente adapta a Shakespeare, está cogiendo un autor que siempre interesa al público. Cuando vosotros adaptáis a La Bordeta, estás haciendo una sinergia con el mundo de la canción de autor, de la política, con ese personaje. Entonces yo creo que la idea de sinergia, de coger no fórmulas, ejemplos de éxito anteriores y cambiarlos de formato, funciona siempre. Y se cogen obras de teatro y se llevan al cine, las obras de teatro que han funcionado, claro. O sea, no pensemos que si en teatro no interesó, en cine va a interesar, o ¿Y en de cómic cine va a al interesar. teatro? Claro, lo mismo ocurre. Sí. Bueno, ese ejemplo es clásico. Se está haciendo de Perfectos Desconocidos, ha hecho obra de teatro. Claro, pero tienes que coger algo que ha triunfado en un primer formato para luego llevarlo a otros. Si has cogido algo que, por lo que sea, el público no ha conectado, pues vas a fracasar, lógicamente. O sea, como decís, los públicos son misteriosos, nunca sabes exactamente lo que va a pasar. Dos detalles. Cuando se publica la novela Soldados de Salamina, se la pasa Javier Cercas a la editora Beatriz de Moura y le dice: novela de la guerra civil, con un poco de suerte venderemos 3.000 ejemplares. 3.000. ¿Sabéis cuánto ha vendido? Lleva más de 1 millón y pico, película, etcétera, etcétera. Patria. Patria no fue un fenómeno de publicidad, fue un fenómeno donde de repente los lectores... O sea, tampoco nadie creía que fuera exactamente la novela del siglo, exactamente, ¿no? Sino que, bueno, de repente los lectores, muchísima gente, sectores muy diferentes, de repente se sintieron ahí tocados, concernidos por algo que, bueno, el propio Fernando Aramburu, que ya llevaba 20 títulos publicados, él fue el primer asombrado, dice. O ahora mismo estáis viendo lo que está pasando con Manuel Vilas. Manuel Vilas, los libros anteriores que había tenido, pues habían tenido unos lectores relativos. Yo le entrevisté, creo recordar, con el libro de América, que me gusta muchísimo, el libro de Lou Reed, y su frase, la podéis ver en Heraldo de Aragón y que seguramente en la red, era: siempre me han faltado lectores. Bueno, pues ahora le sobran lectores y le sobran traductores en toda Europa. Nunca sobran, evidentemente, ¿no? Que decir, no es que sobran, pero dice, estoy abrumado. Entonces, bueno, entonces yo lo que creo, una de las cosas que he aprendido, ya sé que esto a lo mejor nos parece muy canónico, es: no hay que quejarse. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas con voluntad de jugador de baloncesto de la selección brasileña, que siempre juega, va 2 puntos abajo, va 4 puntos abajo, y de vez en cuando mira y dice, anda, llevo 2 puntos por arriba. Bueno, pues tenemos que creer en eso, porque la gente no soporta ni la queja ni el victimismo, es lo peor. Entonces, es decir, como hay cosas que no se pueden controlar, lo que se puede controlar es el entusiasmo, es la pasión, es el rigor, es hacer las cosas bien. Eso para mí es la clave de todo. Y a veces te vas encontrando con lectores, te vas encontrando con el azar, te vas encontrando con trabajos, pero quejarse, de verdad, yo cada vez que me encuentro con un quejicoso, es que además el quejicoso es como... Energía negativa que se va con... Es esa palabra que se dice que es lo tóxico, ¿no? Total. Y lo tóxico es que le quita la alegría a todo el mundo. Bueno, pues vamos a dejar de ser tóxicos, vamos a mirar al futuro. Gaizka hacía alusión también... No he tomado. A ver. ¿Qué quejas son de qué quejas? Sí. No, yo siempre digo que tengo mucha suerte de dedicarme a lo que me dedico. De momento, pues, oye, 10 años y no hemos cerrado, pues aquí estamos, ¿no? Gaizka hacía alusión a la economicidad del cómic, es decir, oye, voy a utilizar el cómic como una herramienta mucho más barata para contar una historia y lo adapto al medio. Lógicamente, el cómic, si lo comparamos con el cine, es mucho más barato, pero claro, el cómic, si lo comparamos con la literatura tradicional, es mucho más caro. A la hora de abordar un cómic, puedes elaborarlo tú solo, pero en ocasiones aparece un rotulista, un colorista, un entintador, alguien que dibuja el lápiz, el propio guión, el documentalista. Quiero decirte que es un proceso creativo. Álvaro Ortiz, que decías tú también, pues claro, para hacer un cómic realmente es muy costoso. Hay otros dibujantes, otros autores que son mucho más rápidos y que a lo mejor tienen un proceso ya mucho más industrial. Antón también lo comentaba, aquellos que, por ejemplo, trabajan para Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el mercado español es distinto del mercado de Estados Unidos o del mercado japonés del manga, ¿no? Dentro de esa, yo creo que una de las claves fundamentales es la economía de escala. Ahora Daniel Viñuales está haciendo ya aventuras exportadoras en Estados Unidos y está ya internacionalizando a sus autores, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que el futuro puede venir de allí, ¿no? De ese incremento de ventas en otros países también, de ser capaces de exportar todo el talento que tenemos en Aragón, por ejemplo? Ya no te digo a otras comunidades autónomas, pero incluso también, por ejemplo, a otros países. Y esto ya os adelanto a mí, ¿no? Os doy una pincelada para ver qué me podéis indicar. Si esto puede venir también de la mano de alianzas
a lo mejor con otro tipo de editoriales de otros países, a lo mejor más de lengua hispanoamericana, por esta relación que tenemos, y en base al final, bueno, pues también uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el número 17 en concreto, que son esas alianzas, esa economía colaborativa, ¿no? Daniel, cuéntanos la experiencia de Estados Unidos. Sí, por ejemplo. Bueno, esto ha surgido porque el gobierno de Aragón volvió a poner a disposición del gremio de editores de Aragón un stand en la Feria del Libro de Guadalajara y bueno, surgieron un montón de contactos. Guadalajara de México. De Guadalajara de México, perdón. Específico. Y surgieron un montón de contactos. Uno de ellos pues fue una distribuidora de libro en castellano en Estados Unidos que estaban interesados en cómics y bueno, a partir de ahí pues hemos empezado a trabajar con ellos. Ya veremos a ver cómo acaba. Pero es verdad que te van abriendo puertas. Yo, o sea, sí, es importante, yo creo que es muy interesante. Cuanta mayor difusión de los autores tengas, mejor. Y cuanto más vendas, mejor. Pero yo insisto mucho en que si queremos ganar la batalla, tenemos que tener claro que se juega en casa. Tenemos que trabajar para que nuestros autores españoles, en general, yo no hablo de aragoneses, porque sí que es verdad que trabajamos mayoritariamente con aragoneses, pero trabajamos con mucha más gente. Hay que seguir dando la batalla aquí en el mercado nacional, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Dignificar la profesión de dibujante, de guionista y que conseguir que la gente que se dedique al cómic pueda vivir de mayor o menor forma con el cómic, porque hay mucho dibujante, mucha ilustradora que sigue siendo amateur en sus horas libres, se tiene que buscar otro medio de trabajo para poder funcionar aquí. Entonces yo creo que es importante, es muy importante la venta de derechos fuera y es muy importante la distribución fuera. Si van todo bien, pues conseguiremos una distribución en Colombia, que también estamos trabajando con eso. Pero yo creo que tenemos que insistir con el trabajo, sobre todo aquí. Y luego, otra de las cosas que estamos haciendo, como bien has dicho, ha sido la colaboración. Vamos a colaborar con hay dos proyectos, los dos proyectos más importantes que tenemos para el 2020 y el 2021, que van a ser con colaboraciones, coediciones con otras editoriales, ¿no? Porque a nosotros se nos escapa. Hay veces que te gusta mucho un proyecto que te presentan, pero no, o sea, por cuestiones de dinero no es imposible llegar. Entonces hemos buscado socios y vamos a tener un par de proyectos muy buenos que bueno, que salga todo bien y ya os contaremos, ¿no? Pero por ahí van los tiros, ¿no? Grandes producciones, colaboraciones, y las pequeñas producciones más de autores de casa, pues seguiremos nosotros a nuestra marcha como hasta ahora. ¿Qué opináis los demás? Vosotros sois también autónomos, empresarios, directivos también, y gestionáis vuestros propios también carreras profesionales, ¿no? ¿Se puede extrapolar vuestra experiencia personal, profesional al mundo del cómic? ¿Podéis dar consejos también a los editores, a los autores? Bueno, pues sí, es el mismo sector, efectivamente. Yo creo que hay que primero ganar en casa porque a veces la internacionalización, esa palabra tan compleja, se usa como excusa. No, es que hay que mirar fuera. Pero si no te ven tu vecino, o sea, yo creo que yo cuando cuento una historia primero es llegar a la gente cerca. Si no llegas a la gente cerca, pensar que vas a llegar a la gente que no conoces, se me antoja difícil. Entonces, yo creo que hay que hacerse, y eso es así, el cine americano es posible triunfar en el mundo porque tiene los costes cubiertos en su mercado interior. O sea, el objetivo es en tu mercado interior tienes cubiertos costes. Y luego, si puedes, en ventas internacionales, sacarle el beneficio, estupendo. Pero si no eres fuerte en tu casa, se me antoja difícil que puedas salir fuera. Pero también ha pasado a veces, o a nosotros en las artes escénicas nos ha pasado, que de repente te ha cogido en un festival internacional y nosotros hemos estado en La Habana o hemos estado en Kiev, en el Gogol Fest, o ahora nos vamos a Bolivia. Fíjate, o sea, que tampoco es que sean unos festivales tan increíbles o vas en condiciones a veces medio y tal, pero cuando vuelves parece que has hecho las Américas y de repente te vuelven a llamar de un par de sitios que, oye, no te habían llamado hasta entonces. Sí, bueno, eso sí. O sea, como que también pones un poquito de color, que la internacionalización también le pone un poquito de color a veces a las historias. Nosotros ahora nos vamos a Bolivia y para Día de Muertos nos vamos a México, a Playa del Carmen.
Y son cosas que luego, si tú trabajas en buena difusión, no es que si no has hecho el trabajo te vaya a salir, pero sí que es verdad que le da como un rollo atractivo, que en el mercado nacional, como somos así de poquito choministas y que nos queremos tan poco, pues a veces el que en otros sitios te hayan cogido, pues parece que les da un poco más de glamour. Y es esto exclusivamente, que también nos pasa en Aragón, cuando de repente vas al festival de no sé dónde, en Soria profundo, ya parece que has hecho algo, y entonces vienes aquí a Aragón y dices, es que has estado en el festival de tal, dices, ¿has visto? O sea, a veces nos falta un poquito más de amor aquí y salir más fuertes fuera también. A veces nos hacemos fuertes fuera para volver a venir a tu casa y que te reconozcan. Pero bueno, no es queja, Antón. No, es una realidad. Pero es verdad que yo siempre digo que los aragoneses y las aragonesas tenemos muchas cosas buenas, muchas. Mogollón, estamos en todos los sitios. Pero una de las malas es que no nos queremos nada. O sea, hay que empezar somos a quererse cainitas más. como nosotros. ¿Más que José Luis o más que nosotros? Más que José Luis es para fácil. triunfar aquí hay que venir de fuera, y la prueba es la Virgen del Pilar. Que es borgoñona, ¿no? Fuera. Yo quería decir un poco sobre esto. Yo creo que salir fuera es muy bueno por muchas razones. Uno, primero porque de repente trabajas en otro lugar que no es el tuyo y también te permite mirar hacia adentro a ver cómo lo haces tú. Te oreas, o sea, tienes mirada cosmopolita, aprendes un montón de cosas, creas, generas, digamos, como... bueno, pues tú vas, pero también pueden venir luego aquí, es decir, o sea, abres campos, ¿no?, de colaboración, que eso es fundamental. Y luego desde un punto de vista un poco también de esto que estáis contando, es decir, muchísima gente, como acaba de decir el José Luis Cano, de repente cuando has ido a un sitio parece que eres mucho más importante, es decir, también te sirve para que la gente te tenga más en cuenta. Y dice, es que a mí me pasó el otro día, un amigo salió de repente en Artes y Letras, en la última página, estaba trabajando en Ibercaja desde hacía 6 o 7 meses, hasta ese día era un don nadie, y de repente le vieron ahí y le dijeron, don Mariano, si le vemos todos los días, qué importante es usted, y nosotros no lo sabíamos. Bueno, pues ese tipo de cosas, o sea, hay que utilizarlas, o sea, es muy lícito y no tiene nada de artificial. O sea, a veces la gente necesita saber que el señor que te encuentras estos días en la escalera, pues hombre, es el con el que tomas café. A veces no le preguntas, ¿usted qué se dedica a Gaizka? Y Gaizka a veces no lo dice, porque yo no le digo a mis vecinos de Garrapinillos a qué me dedico. Solo os cuento un pequeño detalle y no es por... O sea, yo era entrenador del Garrapinillos. ¿Eras? ¿Ya no es? No soy. Entrenador del Garrapinillos de primera división, digamos, de fútbol aficionado, ¿no? Y entonces, bueno, yo nunca les he dicho a qué me dedicaba, la verdad. O sea, los chicos me veían allí, yo era el entrenador, no sé qué, les trataba con cariño, pum, 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 pum. Y entonces, en el tercer entrenamiento, me dice un chico, oye, Antón, que tú sales en la tele. Y digo yo, no, hombre, no, ¿cómo voy a salir yo en la tele? Estás tonto, te has confundido. Que no, Antón, que tú sales en la tele, que tienes un programa. O sea, y a partir de ese momento, bueno, pues ya era otra cosa. Y luego otro me dice, ostras, pero tú escribes en Heraldo. O sea, es una tontería, pero quiero decirte, a veces lo puedes decir, a veces no lo puedes decir. Pero de la gente, no es que eso le haya cambiado la relación con los chicos, pero... O sea, te miran de otra manera. Entonces, es decir, es importante salir todo el rato por un montón de cosas, sobre todo porque te facilita ese tipo de cosas. No son determinantes, pero son determinantes en muchos, ¿sabes? Y aquí lo que nos pasa siempre es que Amaral es mucho mejor si hemos visto que dice Iñaki Gabilondo que la música va a cambiar en este país cuando ellos sacan su tercer disco, porque de repente la música española, no sé por qué historia, van a ser un modelo, un ejemplo y tal. Y eso lo dijo Iñaki Gabilondo en la SER, me acuerdo yo perfectamente. Y claro, tú imagínate la gente que lo estuviera escuchando aquí en casa ese día, o sea, Amaral, que eran el grupo de aquí, la chica del azul, etcétera, etcétera, de repente había otra percepción. O sea, tenían una mirada general totalmente diferente. No eran nuestros, pero en el fondo eran de todos. Es decir, y ahora los íbamos a recoger todavía con más cariño porque los habíamos redescubierto. Y eso está pasando. Alta arriba, estábamos aquí hartos de ver Alta arriba todo el rato. ¿Qué atención habíamos dedicado a Alta arriba? Ninguna, pero ahora ha hecho el arte de volar, ha hecho el ala rota, ha hecho las historias que está haciendo con Keiko, etcétera. Ahora Alta arriba es un príncipe, o sea... Yo creo que es importante salir fuera también porque los medios de comunicación se fijan más en ti. Entonces, como habéis dicho todos, lo suscribo, cuando te ve el público, ese público luego te lo ganas. Es más fácil que te compre los cómics, que vaya a tu proyección o a tu obra de teatro o te compre el libro. Yo, hablando de ejemplos muy cercanos,
todas las vecinas de casa de mi madre me veían en la tele y decían, pero es que tu chica ¿qué hace? Tal, y mi madre, orgullosa, les contaba. Bueno, pues esas señoras después han venido a los documentales que he hecho como público. Han salido de casa, que me parecía increíble, para venir a ver María Moliner o La ciudad de las mujeres. Cuéntales lo que te ha pasado después de que te han pasado imprescindibles en la 2. Es decir, o sea, tú has sido... Quiero decir, que has tenido una oleada de cariño y de reconocimiento muchísimo mayor. Sí, el hecho de que el documental de María Moliner se pasara en la televisión española, el Imprescindibles, ha hecho que mucha más gente se fije en el documental. Y bueno, sobre todo en las redes sociales, en Twitter, fue absolutamente impresionante la respuesta y muy, muy especial, ¿no? Dices, bueno, pues me reconcilio con lo que hago, porque no siempre es fácil el camino, claro. Al final, yo creo que son dos aspectos distintos. Una cosa es lo que es la divulgación, el marketing, la comunicación, la reputación, todo eso fenomenal, pero luego viene ya la parte comercial, la parte dura, la parte de las ventas, ¿no? Y yo creo que esa economía de escala es lo que te permitiría, como muy bien decía Daniel, dignificar en muchos casos la profesión del dibujante de cómics. Yo estoy convencido que a Isa Ibarriaga, si le pudieras hacer un adelanto, te publicaría una siguiente novela gráfica inmediatamente. Lo que pasa es que ahora tiene que compatibilizar su carrera profesional como autora de cómics con otra serie de trabajos que le complementen. Y eso se basa al final en un incremento de ventas para poder justificar ese salario. La calidad está, el éxito que ha tenido Isa en Aragón fundamentalmente ha sido arrasador, porque lo habéis vendido todo. Simplemente es encontrar quiénes son esos clientes potenciales, esos lectores potenciales de Isa en otras partes del mundo. Y yo creo que ahí esa distribución, ¿no?, es donde se pueden encontrar ese tipo de lectores potenciales. Claro, sí, no, hombre, hay que ofrecer el producto porque el producto es bueno. O sea, nosotros trabajamos por ello. O sea, siempre trabajamos por el bien nuestro, porque claro, somos una editorial que intentamos ganarnos la vida de esto, pero sobre todo por el bien de nuestros autores y nuestras autoras. Trabajamos por difundir ese trabajo que además que creemos profundamente en ello. Yo creo que, como hemos dicho antes, hay muchísima gente con mucho talento. Bien has dicho Isabel Barriaga, Laura Rubio, ahora decías tú de tu pueblo. Está Roberto Morote, que es un pedazo de artista que está ahora estudiando en la escuela Joso. Está Fer Casaus, que es profesor en la misma escuela. O sea, hay una cantidad de gente por ahí por la que merece la pena trabajar y por la que merece la pena esforzarse. Bueno, vamos dando diferentes pinceladas de lo que es el mundo del cómic. El cómic siempre ha sido denominado la cultura popular. ¿Y por qué era denominado la cultura popular? Porque lo leía un montón de gente. El Guerrero del Antifaz semanalmente igual podía vender 200.000 ejemplares a la semana. Multiplica por el resto de colecciones. El Capitán Trueno, el Jabato, en fin, un Roberto Alcázar y Pedril. O sea, se vendían muchísimos TVOs. Por eso era cultura popular. Pero yo creo que hoy en día, y un poco va en la línea también que comentaba Antón, yo creo que estamos dignificando esa profesión del autor de cómic y estamos ya trasladando el cómic como arte. Por eso es por lo que estamos, mucha gente, con GET y mucha más gente, estamos tratando de llevarlo a los museos, ¿no? ¿Creéis que eso puede ser también una fuente para futuros compradores, futuros lectores? Es decir, ¿creéis que realmente el cómic, la obra original de cómic, puede tener también una doble visión, tanto desde el punto de vista del coleccionismo del arte, y puede haber un mercado también, y aquí José Luis te pregunto a ti también, ¿no?, como autor fetiche de mucha gente que ha sido capaz de vender mucha obra tuya como pintura tradicional y como obra gráfica? ¿Puede haber también una siguiente derivada en encontrar ese arte que existe en el cómic, más allá del pasatiempo, del ocio, del momento? José Luis, por ejemplo. Pues puede ser un arma de doble filo, porque el arte no es nada popular. Si el cómic se vende porque es popular, si se convierte en arte, vete tú a saber lo que pasa. Bueno, debía ser un doble de negocio. Es decir, puede haber un mercado de ventas de originales de cómic, puede haber un mercado cultural de la gente que vaya al museo, no solamente a leer una historia, sino a contemplar una página, un boceto, una obra de arte en concreto, y eso a lo mejor que te incentive a comprarte ese cómic, ese TVO. ¿Quieres tener preaporte y alta costura? Totalmente. Sí, no, supongo que eso, y se ha dado desde hace muchos años. Yo recuerdo, pues no sé, que todavía leía yo a Mortadelo y Filemón y ya descubrí a Hugo Pratt o a Alberto Breccia o a Muñoz y Sampaio, ¿no?, que son unos de los dibujantes que me anularon a mí y dije yo que no puedo hacer esto. Después de eso.
No, pero fíjate, eso que has dicho, ahora no me acuerdo el título, pero eso que has dicho, sabes que Keiko y Altarriba han hecho un cómic encargado, es un encargo específico que les ha hecho el Museo del Prado y que se expuso allí, que se publicó con ellos. Quiero decir que el cómic está llegando ya a todas partes. Y acabas de citar gente, Hugo Pratt es un artista espectacular que ya ha publicado unos libros increíbles que van más allá del cómic, es decir, o sea, que es, digamos, casi metacómic, ¿no? O sea, esos libros que han hecho, tal. Entonces yo creo que el cómic está viviendo un momento, bueno, pues imparable, es decir, hay cómic de superhéroes que tiene un consumo tal, pero hay cómics, por ejemplo, a mí antes hablábamos de los biográficos, que son una maravilla, o sea, Billie Holiday, por ejemplo, el tango, Carlos Gardel, la verdad que has citado a Muñoz, o sea, hay muchísimas cosas, pero luego tienes historias espectaculares que funcionan muy bien y que se están viendo. Yo acabo de leer, por ejemplo, también el cómic de Tito Alba sobre Baltus, que está ahora en Madrid, o sea, es una preciosidad. Egon Schiele, o sea, hay un montón. El del músico, que ahora no me sale el nombre, este pianista, el que hizo el cuarteto Goldberg, bueno, pues era una preciosidad. O sea, ahora mismo las editoriales españolas, todas, están publicando, la mayoría están publicando cómic. Anagrama, que nunca había publicado, está publicando cómic. Impedimenta está publicando cómic. Nórdica está publicando cómic. Errata Natural está publicando cómic. O sea, ya no es Astiberri, ya no es Norma, ya no es Panini. Es decir, estamos viviendo un momento donde el cómic tiene como muchos lectores. Hombre, a ver, también estamos en un país que no es un gran, publica muchísimo, tiene casi 90.000 títulos al año, no tiene tantos lectores como Francia o incluso como otros países, pero bueno, es decir, el cómic está viviendo un momento de esplendor y de creación permanente. Y luego hay una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis? Hace unos años aquí tenemos enfrente una editorial estupenda que es Sapila, que siempre ha habido, en la ilustración infantil ha habido una especie de diálogo con el arte contemporáneo. Lo has visto, que se está haciendo cosas impresionantes con técnicas mixtas, con collage, con todo eso. Bueno, pues en el cómic también se está haciendo eso. Es decir, el cómic ya no se ha quedado solamente en la viñeta más o menos popular, reconocible, sino que también está dialogando con el arte más contemporáneo, más... Y bueno, yo creo que tiene lectores de todo tipo. Es decir, hay gente que quiere ver un cómic sobre Baltus, más o menos elaborado, más o menos misterioso, más o menos trabajado, o en diálogo directo con sus propias obras. O sea, yo creo que estamos en ese momento donde hay prácticamente de todo y que, bueno, pues que hay lectores para todo tipo de lectores. Ya sé que, hombre, no se vende, no sé, tú lo puedes decir, o sea, no se ha vendido Miau, no se ha vendido tu película, aunque sea... Es que estamos siempre en esa situación. No se han vendido mis libros, no se han vendido... Tus sordiquetas, bueno, tus sordiquetas se agotaron todas, creo recordar. No lo sé. Me parece que en los fondos de Ibercaja habrá cajas enteras. Bueno, lo que pasa es cierto, un poco al lío de vender, es que en Europa la cultura sin el apoyo institucional no es viable, porque habría que trasladar al consumidor el precio. Si hubiera que el coste real de una obra de teatro o el coste, pues sería inviable, y solamente podrían ser viables determinados espectáculos muy multitudinarios. Lo demás no es posible. Claro, cuando había una cultura popular como tal sí era viable, pero claro, ahora competimos con otras plataformas. Vemos 4 horas al día de televisión como media en España, están las otras pantallas. Entonces, claro, ¿cómo compatibilizar? ¿Cómo poder hacer lo que hacemos, teatro, cómic, literatura, con cuando la gente está empleando su ocio y sus recursos económicos a pagar una cuenta de Spotify o una cuenta de Netflix y no a comprar un cómic? Pues claro, ¿cómo crear un modelo de negocio de esto? Es complejo. Eso que comentas, yo lo desconozco, pero es cierto que además de la impresión está la obra original, que puede tener un valor. El cómic tiene, pues claro, un determinado tipo de cómic, también el merchandising, el personaje que creas, la posibilidad de utilizarlo en camisetas. Pero sí, el reto es, al final no hay que olvidar que si queremos cultura, en Europa no se entiende sin un papel activo de la administración para facilitar el acceso de sus ciudadanos a una cultura pues a un precio que puedan pagar, vamos. Bueno, estamos ya en la recta final de la tertulia. Tenemos aquí un montón de gente joven, con lo cual si tenéis alguna pregunta, alguna duda, yo os acerco el micrófono inmediatamente. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿No os atrevéis? Bueno, continuamos un poco más nosotros en todo caso. Juan, hay una cosa muy importante también que decir, ¿no? Que vivimos en Europa y en España especialmente, que tenemos unas bibliotecas espectaculares. Eso hay que reconocerlo, y de Zaragoza especialmente ha sido
ha tenido un desarrollo de las bibliotecas municipales increíbles, y tenemos una biblioteca de Aragón que también tiene muchísimos fondos. Quiero decir que ahora mismo, de manera, aunque ha habido restricciones en la adquisición de fondos en los últimos tiempos con los recortes que ha habido, que eso está claro ahí, se han quejado los bibliotecarios, a pesar de eso, es decir, tenemos unos fondos también de cómic muy buenos. Es decir, que uno puede acceder a veces a través de la red, pero a veces a través de las bibliotecas públicas, que no solo son de Zaragoza, sino son todo Aragón, que son espectaculares, que están muy bien y que tienes muchísimos fondos, para fomentar una curiosidad, para acceder a los cómics y para ver que son realmente un producto, pues igual que una novela, igual que una película, es decir, con una complejidad, con una pasión, con un sentido artístico, con una voluntad narrativa, con unos guiones muy elaborados. O sea, que yo creo que hay que hacer casi, que es una manera muy fácil. Muchos hemos empezado a leer en aquellos libros de Bruguera, que eran historias clásicas que tenían todos, cada 2 o 3 páginas de texto tenían, ¿te acuerdas? Una página entera de, donde seguías la historia, ¿no? De cómic. Bueno, yo antes de leer todo el texto, lo primero que hacía era seguir toda la historia con el cómic, porque te daba muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos que seguir un poco, no olvidarnos de eso, porque te da muchos elementos, ¿no? Te da muchos contextos, y luego ves tú que la gente que trabaja los cómics tiene que elaborar muchísimas cosas, conceptos de retrato, conceptos de época, conceptos de composición. Bueno, esto que voy a decir yo, que no soy experto en esto. Bueno, el cómic, a mí, como muchas de las artes, yo creo que estamos en un momento, Gaizka lo apuntaba también, de revolución, en donde todos nos tenemos que reinventar, todos tenemos que ser un poco también líderes de nuestra propia obra, de nuestra propia creación. Daniel también lo apuntaba, ¿no? Hablando que es necesario la implicación del autor, ¿no? La alineación, ¿no? de intereses, tanto fundamentalmente, entiendo yo, del autor, del editor y también de la tienda, apuntaría, que es al final el último punto físico de venta. Y en muchos casos entendemos también esa relación editor-autor, no hablo en el caso de Daniel, pero a lo mejor otro tipo de ediciones como el patrono y el obrero del siglo XIX, ¿no? Donde son intereses que están encontrados, ¿no? Y yo creo que hoy en día es lo más lejano de la realidad. Una posibilidad también que está encima de la mesa y que llevamos debatiendo largamente, sobre todo en el mundo del cómic, pero también os pediría a vosotros la opinión, es el cómic digital. Si uno de los aspectos más fundamentales es el cómic, es el coste de hacer un cómic, donde fundamentalmente el esfuerzo recae en el autor. Es verdad que la impresión cada vez es más barata, muchas veces ni siquiera necesitas recurrir a una imprenta, sino que a través de la impresión digital también se pueden abaratar costes y sobre todo se pueden amoldar las tiradas para no quedarte al final como esos cajones ahí llenos de libros, ¿no? Que al final es un desperdicio absoluto, ¿no? Pero sin embargo el cómic lógicamente da mucho respeto, tanto a las editoriales como, bueno, pues al final hoy en día que estamos en una cultura también, Gaizka lo apuntaba, ¿no? De gratuidad, en donde muchas veces ese papel institucional también en la época de la burbuja ha dado impresión que la cultura era gratis, como estaba todo subvencionado y el cliente final no pagaba nada. Ahora, cuando vienen las épocas de vacas flajas y vemos que lógicamente todo cuesta un esfuerzo, y lo mismo que hacer una barra de pan cuesta dinero, hacer una obra literaria, un cómic también cuesta dinero y también cuesta esfuerzo, el mundo digital permite también, bueno, pues el que aparezcan tramposos que se quieran piratear, que quieran descargar, ¿no? Pero sin embargo yo creo que puede ser también esa alternativa, ¿no? De llegar a un público mayor de una forma más o menos barata, ¿no? Donde puedes tener también una colección de cómics que pueden más o menos tener que ver con tus intereses. Vicky. Fíjate que estaba pensando justo, en la siguiente intervención yo iba a reivindicar que el cómic es pues un arte en el que el objeto es fundamental. Y eso yo creo que es un valor a aprovechar. Y estaba pensando, totalmente. A mí no se me ocurriría nunca ver un cómic en mi tablet. O sea, no me sale eso, ¿no? O sea, necesito el objeto físico. También por eso lo de las obras únicas de arte que decíamos del Museo del Prado me parece que tiene mucho interés y mucho valor. Entonces, yo creo que si se pasa al mundo digital puede ser un camino económico, viable, pero se perdería lo especial que tiene el cómic, que es verlo en papel, tener el objeto. El fetichismo. Sí. Y el directo también. El directo, ¿no? la realidad física. Es que ¿no? yo, hablando desde el teatro, claro, es que el hecho escénico, es que el directo, chicos, por favor, el directo, o sea, es que se pone la piel de gallina, es que hay que ir, un concierto, las exposiciones, que no es lo mismo verla en una pantalla. Yo me quedé muy asombrado cuando volví a la escuela después de 22 años excedente
y volví a la escuela y yo pensaba que, bueno, todo el mundo se me iba a echar encima porque tenía que dar dibujo y técnicas artísticas y todo el mundo estaba manejándose con las pantallas y los teclados. Y resulta que no, que los chavales estaban entusiasmados de poder mancharse, porque nunca se habían manchado, nunca habían untado un pincel en la pintura. Y bueno, era un entusiasmo que yo no me esperaba. Entonces, también lo veo... Tú siempre has sido un moderno, porque yo me acuerdo de una de tus clases... Sí, hombre, yo me acuerdo de una de tus clases, que estamos hablando del Pleistoceno, el 80 y pocos, que era... Que no habéis nacido vosotros. Casi, ellos no. Que era, había una chica que se puso de modelo vestida, No. Entonces nos dio, venga, una hoja cuadriculada cada uno, y ahora tenéis que dibujarla con cuadraditos. O sea, nos hizo pixelar la imagen así. O sea, tú coges el dibujo y a pixelarlo. O sea, sin tener, claro, luego salió el rollo de la pixelación esta, ¿no? Pero, o sea, nos hizo pixelar una imagen cuando todavía estábamos con los rotuladores y todas estas cosas. No sabíamos, lo máximo que teníamos en la escuela de artes era un aerógrafo para 50. O sea, que este siempre ha sido un adelantado. Luego dice que no. Pero, ¿qué opinas tú como editor del cómic digital, Daniel? Perdona. Entrémonos. Es que me he ido a la anécdota. Pues me pasa como a ellas. Yo tampoco... O sea, a mí me gusta la tapadura, me gusta las solapas grandes, me gusta el tacto del offset de 100 gramos, el estucado, el semimate. Yo creo que aporta mucho. Nosotros elegimos mucho el material donde va a estar impreso el libro conforme se ha hecho la técnica que has visto con la que he elaborado. Si es acuarela, desde luego es innegable, eso va a un offset. Luego depende de las texturas que han empleado, porque ahora es verdad que los dibujantes cada vez lo hacen más en ordenador. Depende de la textura que haya elegido, pues la que vemos que puede acompañar mejor a la obra, pero siempre en un formato de papel. Yo no sé leer cómics en tablet. Yo creo que sería otra cosa, y sí las hay, Yo me bajé una aplicación, efectivamente, que son como novelas gráficas pero animadas, o sea, como películas pero dibujadas con pequeños movimientos y con el uso de la voz en off y con diálogos. O sea, es otro tipo de disciplina y que efectivamente son gratuitas hasta un punto, hasta que empiezas a decir, ¿quieres saber más? O eliges tal, entonces paga tanto, €1. Entonces me pareció como un modelo de negocio muy interesante. Dije, pues qué interesante, me piña. Es como entrar a una película, imagínate que entras a una película, el de media hora te dices, ¿quieres seguir viendo qué le pasa a Clint Eastwood? Pues paga €1. Hombre, si te está enganchando, pues se lo pago. Pero es cierto que me sentía muy mal como narrador crear que hay una relación económica con el espectador, porque sin el espectador no vives y no sería viable. Pero hacerlo de forma tan explícita de no te sigo contando si no me pagas, me pareció un poco sucio. Ahora, como modelo de negocio, igual funcionan, pero es otra cosa. No es lo que hemos entendido como cómic de toda la vida. Bueno, estamos ya... Creo que es un formato nuevo. Estamos ya con el tiempo cumplido. Pues Rafa, rápidamente... Otro experto en cómics, Rafa, ¿Quieres? Muy bien, gracias, Rafa. Sí. Hemos citado, muy por encima. Hemos citado que hay muchas en Zaragoza, sobre todo, ¿no? Que a mí me parecen, y además con una puesta en escena espectacular, muy atractiva, muy variada, y hemos recordado que no solo tienen las novedades, sino que tienen un trabajo de fondo increíble. Librerías de cómics y generalistas, que también cada vez hay más cómic dentro de las librerías generalistas. Sí que es cierto que todavía, como en un gueto, en una parte en concreto, y no, oye, el de terror, da igual que sea el libro que sea cómic, el de humor, da igual que sea el libro que sea, no, siguen estando los cómics en las librerías generalistas en un gueto, pero bueno, mejor es eso que nada. Bueno, y estamos acabando ya, simplemente os pediría a todos, estamos ya, bueno, pues presentando una nueva página web, estamos presentando una comunicación en streaming, estamos asistiendo modernos, con lo cual os pediría un tweet
para acabar, a modo de conclusión, de deseo del futuro al mundo del cómic, de relación de lo que vosotros queráis, pero es un tuit, no es un comentario de Facebook, con lo cual os recomiendo brevedad. Daniel. Pues si me pides brevedad a mí, con lo espeso que soy, de normal. Un deseo para GP. Ay, un deseo para GP. Otros 10 años más. Perfecto. José Luis. Yo quería reivindicar una cosa que aquí llevamos muchos años viviendo, y es que hacer de la necesidad virtud. Para hacer un cómic ahora se necesita, además del dibujante y el guionista, el que pasa tinta, el que le da color, el que no sé qué, el que no sé cuántos. Nosotros hemos tenido que saber hacer de todo en todos los terrenos. Y bueno, yo creo que eso también te da posibilidades de, para cualquier cosa que te llamen, apuntarte sin ningún problema. Muy bien. Vicky. Bueno, yo creo que lo importante es el hecho de leer un cómic, que nunca dejemos de leer, es mi deseo. Bueno, con los cómics puedes leer, puedes aprender, puedes sentir y puedes tener la sensación de que viajas permanentemente y te encuentras con los artistas. Yo llegué al cine a través de las joyas literarias juveniles, o sea, lo importante son las historias y luego buscarán formatos teatrales, de cómic o cinematográficos o literarios, pero lo importante son las historias. Y yo diría, pon un cómic en tu vida. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis venido a ver esta primera jornada, a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y a GP Ediciones. Felicidades y otros 10 años más. Y enhorabuena por este proyecto de Aragón Cultura, que es precioso y espectacular. Pues muchas gracias a todos. Gracias.